Pero ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Acá está todo el equipo de La Vuelta Completa listo para acompañarlos, para acompañarlas hasta las 20 en la querida 530, nuestra radio, la radio de las madres, la radio de ustedes. Estoy con Mastrangelo, que está acá a mi derecha. Arrancamos así, Mastrangelo. ¿Qué tal, Andrea Recupero? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿querés que te cuente? ¿Cómo te ha tratado este día lluvioso? Te cuento todo lo que te estaba contando ¿Sí? Fuera de aire. Bueno, en otro momento vamos a hacer un break. Un break y te cuento. Nada importante. Visitas al odontólogo, que le pasa a todo el mundo eso, ¿no? De ir al odontólogo, bueno, uno sale visita de una manera muy distinta a cómo entra. Los bolsillos también, obviamente. Eso sale mal. Así es. Entregadísimos son. Bueno, qué despiole, ¿no? Qué terrible. Cuánta intensidad. Les voy a decir una cosa, porque viene la música, tenemos que presentar al equipo. Quiero decirles que se comuniquen con nosotros. 11 3200 0530 es nuestro WhatsApp. Estamos contentos porque mañana les vamos a contar buenas noticias. De eso estamos seguros, así que atentis con eso. Y nosotros ya la sabemos y por eso estamos contentos. Y por eso los estamos recibiendo bien arriba a todos y a todas ustedes. Pero bueno, después está la realidad. El país. El gobierno ya tenía todos los problemas que tiene hoy, ya los tenía. Me parece que el proceso que estamos atravesando tiene que ver con que se le están cayendo todos los velos al gobierno nacional. Para decirlo más fácil, se le cayeron todas las caretas. Con el tema del dólar, hoy se terminó de caer la última careta que le quedaba al gobierno nacional con respecto a toda esta pantomima de... ¿cómo era que dijo que el dólar estaba flotando? Flotaba, bueno, a los gritos. Bueno, ya la gente no flota más. Se hundió y listo. Y ahora hay que sacarlo a flote. ¿Saben con qué? Con la nuestra, ¿verdad? Porque es así. Porque están utilizando la guita que tendrían que destinar a pago de vencimientos, a intervenir en el mercado, para que el dólar se quede quietito, no suba de los 1.400, que es el tope de la banda que fijaron cuando pusieron la libre flotación y bueno, y todo esto que nos hicieron creer o quisieron instalar. Y por otro lado, bueno, cuando no tengan más plata, ¿qué van a hacer? No tienen mucha para esto. Porque la verdad que la imagen que dan, y venía pensando en esto antes de arrancar la vuelta de hoy, es que al gobierno le va peor que a las familias argentinas. ¿En cuanto a endeudamiento? Totalmente. Sí. Totalmente, porque se la están gastando toda la que entra se la gastan. Y cuando se acaba, ¿qué haces? ¿Vos qué haces en tu casa cuando se te acaba la guita? Pedís prestado. Bueno, se te acabó también eso que pediste prestado y apenas raspando pagaste la cuota de lo que pediste prestado. Al mes siguiente volvés a pedir para pagar la cuota, ¿verdad? Y llega un momento en lo que no podés pedirle a nadie más. Y ese momento se está acercando para el gobierno nacional. Uh-huh. ¿Qué va a pasar? Porque, fantástico, llegamos con el dólar así, agarrado con alfileres, interviniendo en el mercado, basta de la flotación, basta de eso, hasta las elecciones. ¿Y el día después? Sí, no sé si llegan a las elecciones, ¿eh? Bueno, porque hay algunos detalles. Todavía está... Uh-huh. Más pesimista. Claro, no es fondo del Banco Central. Ellos, por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no pueden intervenir el dólar con fondos del Banco Central. Entonces, lo que están utilizando para esto son fondos del Tesoro Nacional. Exactamente. Que lo único que tienen ahí son 1.700 millones de dólares. Por eso te digo que no van a llegar a las elecciones. Cuando se les acabe no llegan a octubre. ¿A qué guita van a recurrir? Si recurren a la guita del Banco Central, automáticamente lo que estarían haciendo es incumpliendo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ahí está. Y se les generaría un lío extra. Tal vez el fondo les pide, no sé, que ya fueron contra los jubilados, fueron contra los discapacitados, fueron contra los estudiantes. Uh-huh. Claro, el problema extra... ¿Qué les irá a pedir, no? El problema extra que tiene esto, que ellos dijeron, bueno, zafamos, con el fondo no nos peleamos, porque en realidad sacamos guita del Tesoro, no sacamos guita del Banco Central. Pero del otro lado, ¿quiénes están? Los bonistas. Y están los accionistas, los actores del mercado que tienen acciones de empresas, de bancos.
Y los tipos diciendo, loco, estos no tienen forma de pagar, ahora sí que no tienen forma de pagar, ¿no? Y hoy se cayeron acciones de bancos como el Banco Galicia, que es el banco más importante de la Argentina, casi un 6% hasta el mediodía, no sé si después siguieron cayendo. Casi un 6% en un rato. Perdieron todas las ganancias que habían acumulado en el año. Por eso decía recién que se están cayendo muchas caretas, muchas cosas que están agarradas son de cartulina, ¿no? Esto no es real, nada de todo lo que vino describiendo el gobierno nacional y todo este modelo que quiso instalar, que quiere imponerle a la sociedad, tiene fecha de vencimiento como el yogurt. Lo dijo Cristina y la verdad que excelente la metáfora, la entendimos todos. Vamos a recibirlos con música, sí, ya sé, Diego me está haciendo señas. Perdón. Y la música, y bueno, está bien. Lo que pasa es que él un poco se embola cuando, ¿no? Un poquito. No quiero ni mirar lo que puso para abrir. No quiero ni mirar. A ver. Oh. Bueno, acá estamos, te dije que el tema estaba bueno. Un temazo. Intoxicados. Transan se llama casualmente la canción. Pero mira, justo que está. Bueno, Justo la rocola la cargaron para que arranquemos con este tema. Nos escriben los oyentes al 11 3200 0530 y bueno, ya nos están saludando. Hay gente que nos saluda temprano, como Mario, Mario Mataderos. Hace días que no lo veía por acá. Sí, dice, están estrellando el país, vinieron a esto, aumentan la represión para disciplinar y poder estirar un poco de tiempo más, esto es inconsistente por todos lados. ¿Sabes qué? Esto también me da pie, les quería comentar esto, ¿no? Porque lo que está pasando con cercenar la libertad de expresión, hoy lo pensaba y tiene mucho que ver con la represión de la protesta social. Claro. ¿No? Claro. O sea, es casi lo mismo. Es avanzar contra los derechos constitucionales. ¿Se acuerdan que también quisieron avanzar contra el derecho a huelga?
y no pudieron. Porque hubo un juez que les dijo, no, paren, no pueden ir contra esto. Bueno, ahora encontraron un juez que le dice, sí, podemos decirle allanar a los periodistas, podemos decirle a los periodistas que no avancen en sus investigaciones, podemos acusarlos de estar vinculados con los servicios, cualquier cosa. Bueno, esto pensaba. Y lo dejo así como para que lo charlemos y lo pensemos entre todos, entre todas, de acá a las 8, y sigamos, ¿no? Veo cierta conexión, ¿no?, entre esto de reprimir la protesta social, ir contra los trabajadores y contra las trabajadoras, incluso intentando, y no pudieron, ir contra el derecho a huelga, y por otro lado, accionar en contra de los periodistas y de las periodistas y cercenar la libertad de expresión. Es casi lo mismo. Es violar la Constitución, los derechos que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas de protestar, de hacer paro y de estar informados. Bueno, vamos a seguir con la vuelta de hoy. Tenemos muchos temas. Vamos a saludar a Roberto Beto Pianelli, secretario general de la Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte y Premetro, secretario de Salud Laboral de la CTA Nacional. Roberto, Beto, bienvenido a la vuelta completa. André y Víctor te saludan. Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? Bien, acá estamos. Recién arrancamos, porque el programa empieza a las 6, así que estábamos un poco revisando y repasando la agenda del día. Y por supuesto, Beto, quiero preguntarte, ¿cómo estás viviendo estas jornadas que tienen al gobierno como protagonista, pero de una manera horrenda, horrible, ¿no? Se han caído varias caretas a partir de la difusión de estos audios, ¿no? ¿Cómo lo estás siguiendo el tema? ¿Qué reflexión tenés para compartir? Bueno, lo que está demostrando es una cara la contracara de todo lo que vinieron haciendo hasta el momento, aquellos que se daban de republicanos, de aquellos que venían a combatir supuestamente la corrupción del Estado. Hoy han demostrado que son los principales corruptos, que trabajan para los grandes grupos empresarios y que parasitan claramente de ellos. Y también muestran la parte más autoritaria, ¿no? Es decir, ya a través de la represión a la protesta social, o lo anunciabas vos, del intento de cercenar el derecho a huelga, algo básico de las democracias, es la garantía de la protesta social, la garantía de poder expresarse. Bueno, hoy, estos días, ayer, con la cautelar insólita que prohíben divulgar a periodistas audios que tienen en su poder, que aparte comprometen a los funcionarios públicos. Es una cosa absolutamente inconstitucional y que obviamente deja al régimen democrático absolutamente desprotegido, ¿no? Es decir, en una situación donde claramente hoy decir de que estamos viviendo un Estado de Derecho es algo exagerado como mínimo, ¿no? O por lo menos hay muchas dudas pero bueno, vamos a ver, porque este gobierno también se le está yendo la economía. Sí, claro. Lo que la intervención que está haciendo el Estado para frenar el dólar. Bueno, hoy hablaba las tasas que están dando, tasas increíbles para que la gente no se vaya al dólar, los grandes grupos no se vayan al dólar, porque una persona que no tiene empleo, que a partir de su empleo no sale a comprar dólares, no está especulando en el mercado, pero esto que ya han fomentado, la especulación financiera, también de alguna manera u otra también se está viendo en contra. Así que bueno, hay que obviamente resistir, hay que seguir esperando los acontecientes. El domingo va a haber unas elecciones en la provincia de Buenos Aires. Y vamos a ver, ahí va a ser un pez, como también fue el de Corrientes, y después en las elecciones nacionales. Yo creo que más la protesta social es una combinación que yo creo que el gobierno lo empezó como mínimo a
a generar una crisis muy importante, ¿no? Y esperemos que se profundice. Bueno, nosotros queremos que nos cuentes qué está pasando con la línea F. Ustedes tuvieron una reunión muy importante porque el gobierno de la ciudad presentó un proyecto, ¿verdad? Un de trazado de la línea F, y ustedes están trabajando para que se introduzcan variantes en ese trazado. Sí, efectivamente, la campaña electoral del gobierno de la ciudad centró su campaña de Jorge Macri en la construcción de la línea F, una línea que hace 25 años se debe haberla hecho. Es decir, está planificada hace 25 años, no sé si haberla hecho, pero en 25 años tendrían que haberla hecho, sin ninguna duda. Pero bueno, es un proyecto del Master Plan de desarrollo del subte votado en el año 2000. La campaña dijeron de que iba a centrarse en desarrollar esa línea, que obviamente es necesaria. Nosotros saludamos esa propuesta, más allá de la especulación que podría llegar a ser desde el punto de vista electoral. A nosotros nos parece todo lo que sea positivo para desarrollar los medios de transporte en la ciudad de Buenos Aires, para que los porteños puedan viajar mejor, los porteños y los bonaerenses que ingresan todos los días a la ciudad de Buenos Aires. Obviamente lo tomamos, pero lo que planteamos también fue la necesidad de rever un proyecto que tiene 25 años y que la ciudad de Buenos Aires se ha modificado en esos 25 años muchísimo. Entre otras cosas, el microcentro porteño ha cambiado cualitativamente de lo que era hace 25 años atrás, ¿no? Se concentraba todo en el centro porteño. Hoy en día, con el home office, uno de los problemas que se está viendo en el sistema de transporte es que el microcentro está vacío. Entonces, un sistema de transporte que está centrado en llevar gente al microcentro empieza a entrar en crisis. Bueno, en base a eso, abordamos un proyecto que lo llevamos centralmente, se lo planteamos al gobierno de la ciudad, se lo planteamos a Herbase, la dueña del subterráneo, pero fundamentalmente se lo estamos llevando a los vecinos del barrio de Barracas para plantear la necesidad de modificar ese proyecto, para que en realidad la utilidad de la línea F sea la utilidad necesaria para desarrollar la movilidad hoy en la ciudad de Buenos Aires. ¿En qué consiste? La línea F iba a Constitución, va por Entre Ríos, Callao, y a partir de San Juan iría para Constitución y terminaría en la Casa de Constitución, que es el trayecto que se había diseñado hace 25 años atrás. ¿Qué es lo que le pedimos nosotros? Mire, ese trayecto congestiona, es un trayecto que si nosotros seguimos por Entre Ríos, Callao, Entre Ríos, Vélez Arfiel, le daríamos conectividad a todo un barrio entero, que es el barrio de Barracas, y entraría todo por Vélez Arfiel hasta Iriarte, y descongestionaría también Constitución, porque ahora, cuando este gobierno pase a la historia y se pueda terminar de hacer la terminal del Belgrano Sur, que se está proyectada en Constitución, va a haber una gran concentración. Entonces, junto con los vecinos de Barraca, con la Universidad de Filosofía, que está ahí en el complejo de Estación Buenos Aires, con los clubes de la zona, hemos hablado con Huracán, estamos hablando con Barracas, con todos los vecinos del barrio, estamos pidiendo que se modifique ese trayecto y que llegue a Barracas y en realidad empecemos a diseñar un sistema de transporte, sobre todo el subterráneo, que es el transporte que viene muy demorado en la ciudad de Buenos Aires, que le sirva a los porteños, es decir, que conecte a los barrios. Y ese sería el primer paso. Eso es lo que nos reunimos la semana pasada, sacamos un petitorio online, un petitorio en mano, que se está firmando en todo el barrio, y obviamente vamos a ir a pedirle al jefe de gobierno, a la legislatura seguramente, y también a Herbase, que modifique la traza para que en realidad sea útil para los vecinos del barrio, ¿no? ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Víctor Mastrangelo te saluda. ¿Cómo te va, Víctor? Bien, Beto, en lo concreto con respecto a la línea F, más allá de los afiches de campaña de Jorge Macri promocionando su futura construcción, en todos estos meses, ¿existió algún avance? Claro, lo único que tenemos entendido por los compañeros del sindicato también de base, la empresa estatal tiene un sindicato de técnicos con el que nosotros tenemos relación. Lo único que han hecho es darle a una consultora
el trazado, armar el proyecto, lo que sería toda la investigación por cómo sería, de qué manera, el diseño del proyecto. Para eso pagaron una fortuna, es una cosa que se podía haber hecho tranquilamente en la propia empresa del Estado, ¿no? Pero desde que asumió el PRO, a los técnicos e ingenieros del PASE, los que vienen de oficio, los que hicieron grande el subterráneo, los que desarrollaron el subterráneo, ellos no les han sacado el trabajo, lo tercerizan. Bueno, es lo único que han dado hasta ahora. Creo que han pagado más de $1 millón y pico. Es poco, pero es un principio, es algo de que no había hasta el momento, ¿no? Sí. Nosotros, más allá de las intenciones del jefe de gobierno, los desvacios, la demora, no queremos que sea una demanda de los vecinos de Barracas, tener un sistema de transporte adecuado, como es el subterráneo, mejorar la calidad de su transporte. Por eso, ante la promesa del jefe de gobierno, nosotros la tomamos y la tomamos en nuestras manos. Queremos opinar, queremos, como se hizo cuando fue la línea H. Recordar que la línea H se iba a empezar de norte a sur, y gracias a la movilización de los vecinos de Parque Patricio se hizo al revés, empezó del sur al norte, y eso implicó, porque hubo participación popular, la gente dijo, yo queremos que sea de esta manera. Bueno, nosotros acá en Barraca queremos hacer lo mismo, queremos participar de las ideas. ¿Quién mejor que los propios vecinos para saber cuáles son sus necesidades? Y bueno, y si se cambia el trazado, si se hace este trazado, Barracas va a sumarse a la red del subte. De la otra manera, desgraciadamente la red del subte no va a sumar a nadie. Es decir, va a ser una línea intermedia que es necesaria, una transversal, pero no va a sumar ningún barrio. Y nosotros lo que queremos es que cada vez más barrios en la ciudad de Buenos Aires tengan el servicio del subterráneo, que es más rápido, más seguro y más ecológico. El oeste necesitamos que haya una línea que continúe la B por Incas, o la de Rivadavia, ¿no? Que continúe más allá de Nazca. Sí, nosotros sobre esa línea tenemos proyectos que hemos desarrollado. No estaban desarrollando el master plan, porque te vuelvo a repetir, el master plan que se hizo en su momento, un master plan centrado en fundamentalmente para ir al microcentro. Hoy hay que cambiarlo. Por eso hemos trabajado con expertos de transporte para precisamente poder modificarlo, hacer las reformas necesarias. Creemos que es necesario que más que como está ahora estructurado hacia el microcentro, que estructurado hacia los barrios. Obviamente tiene que haber líneas que vayan por Córdoba, tiene que haber líneas transversales en Nazca. Si nosotros estamos trabajando en un master plan con un equipo de especialistas, pero bueno, como me dijeron hace mucho tiempo, empecemos por lo que podamos y por el principio. Y para nosotros la propuesta del jefe de gobierno, su promesa de campaña electoral, queremos que se cumpla. La verdad que queremos que se cumpla, queremos aportar, y queremos aportar con la mejor de las buenas intenciones. Las buenas intenciones son las que le sirven a la gente. Te hago una última pregunta de mi parte, porque la última vez que hablamos, hace unos meses atrás, vos nos comentabas que había mucha gente que a la noche se metía en los túneles del subte a dormir. ¿Eso sigue sucediendo? ¿Ha aumentado? ¿Los echaron? Porque sabemos que este gobierno particularmente ha tomado como enemigos a la gente en situación de calle. ¿Qué es lo que está pasando en los túneles que no lo vemos a la noche? No, sí, la situación sigue siendo la misma, es desesperante la situación en la ciudad de Buenos Aires. Otra vez en nuestro sindicato, los compañeros que hicieron, las organizaciones que hicieron el censo de gente en situación de calle, dieron un informe, la verdad es un espanto, más de 10.000 personas que viven en la calle. Hoy estaba leyendo parte de ese informe, las conclusiones se dieron esta semana en la legislatura. La cantidad de gente que muere en la calle y la que muere de frío en la calle, la ciudad que lleva mayor cantidad en la Argentina es la ciudad de Buenos Aires, siendo la más rica de todas, ¿no? Eso en el sur se sigue viendo, es decir, lo seguimos viendo. Obviamente empieza a pasar desgraciadamente eso de que la gente se empieza a acostumbrar, ¿no? Hace algunos años me tocó viajar a San Pablo después de la pandemia y veía
la gente viviendo en las plazas, ¿no? Con carpas, y la gente pasaba por el lado como si nada, se empieza a acostumbrar, se empieza a ser parte del paisaje. Bueno, ver gente en situación de calle, gente en las bocas del subte, gente que duerme en el subte, tirado en el tren o abajo de un lugar, es parte de la cotidianidad. Sigue siendo así, y yo no hay ninguna posibilidad de que esto cambie si no cambian las políticas económicas y empieza a haber mayor distribución, no solamente de las ganancias, de la riqueza del país, sino también del tiempo de trabajo. Bien. Beto, como siempre, gracias, y bueno, estamos en contacto, cualquier novedad. No, gracias a usted, le mando un abrazo. Abrazo. Era Roberto Beto Pianelli, secretario general de de los subtes, podríamos decir, claro. ¿No? es el hombre de los subtes. Así es, de la Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte y Premetro, secretario de Salud Laboral de la CTA Nacional. Enseguida regresamos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM 530. Nuevo polo educativo en Ingeniero Alan. Estamos construyendo una escuela primaria, una escuela secundaria y un espacio recreativo y deportivo, sumando 540 vacantes escolares. Conocé más en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. Carlos Barragán, Carlos Barragán vuelve a los escenarios argentinos a cantar tangos y otras curiosidades, cosas de Brasil, cosas de Italia, cosas de folclore y otras cosas. Carlos Barragán vuelve a los escenarios para cantar y tratar de descubrir dónde nos perdimos, dónde nos podemos encontrar, por qué nos pasó de todo, y yo no sé, y qué se puede hacer salvo ver películas de Francella, y por qué el tango nos espera en lugar de venir él, como el locutor que no vino y tengo que grabar esto. ¿Ja? Acá estoy, Barra, haciéndole la segunda como corresponde. Barragán canta tangos y otras curiosidades. Viernes 19 de septiembre, 21 horas, Lanús. Avenida 9 de julio, 1999. Perón, Restobar. Entradas en Alternativa Teatral. Ya sabés que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Medio de Dorapa, humor y música. Conrado Geiger, Daniel Campomenosi y Alejandro Sanz. Viernes 26 de septiembre a las 20 horas en Club Social Luzuriaga. Luzuriaga 348, Barracas. Produce Don Narciso. Auspicia AM 530. Somos Radio. Entradas anticipadas con descuento por Alternativa Teatral. En Ituzaingó sabemos lo que es importante para nuestros vecinos. Por eso, seguimos invirtiendo en seguridad. Con más operativos en calles y horarios estratégicos, sumando más de 200 cámaras y 200 alarmas vecinales, más patrulleros y accesos seguros, que junto con el trabajo del Centro de Monitoreo Activo las 24 horas y la aplicación Seguridad Mi, fortalece nuestro anillo digital de seguridad. Con las prioridades claras, el bienestar y la tranquilidad de quienes eligen nuestra ciudad para vivir, trabajar, pasear o visitar. Nuevo polo educativo en Ingeniero Alan. Estamos construyendo una escuela primaria, una escuela secundaria y un espacio recreativo y deportivo,
sumando 540 vacantes escolares. Conoce más en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, siempre, siempre. La vuelta completa. 2 horas. Todas las direcciones. Hasta las 20, Andrea Recupero en AM530. Yo no sé, pero canto todo el día esto. Sí, ¿Se pegó también? Se me pegó. El otro día íbamos 2 en el buque. Sí. No. No sé por qué se puso de moda de golpe. A mí me No sé por pasó. qué. A ver, escucha. No me lo explico. Escucha. A mí me pasó ayer que me fui a hacer una radiografía panorámica porque Porque vos sos una así. vida social. Los gustos que Claro. lo das en vida. Estoy con una vida social muy activa. Bien, algún día les contaré todo. Todo acerca de las 1001 en el consultorio odontológico. Y estaba esperando y había una pareja que escuchaba la nueva versión de Guantanamera y la escuchaba y no le importaba nada al taco adentro del consultorio. Y la verdad que me pareció genial lo que estaban haciendo. Nadie dijo nada, excepto una señora que entró después que yo, que puso una cara de traste importante, como diciendo, qué desubicados que están haciendo esto acá. O sea, ya entendimos todo, señora, lo que le estaba pasando. Pero bueno, estaban escuchando la última versión de Guantanamera. Bueno, les cuento con esta musiquita de fondo. Esta es la última versión a la que nos referíamos recién. Que vino de Tucumán. Justo cuando nos fuimos para el corte, la tanda comercial, tuiteó Cristina. Tuiteó Cristina. Sí, señor. Tuiteó Cristina, exactamente. Cuando estábamos cerrando la charla con Beto Pianelli, 18:24 salió este tuit, así que fresquito, te lo trae la 530 y dice:
Ay Milei, ya no es Che Milei, es Ay Milei. La verdad es que tiene razón. Con Che Milei ya para era mí mucho. es Ay Milei. Ay Milei. No, para mí es Ay Milei. ¿Ah, sí? Sí, Más. sí. Ay Milei, qué quilombo se te armó. Claro, qué quilombo se te armó, boludo. Y no te lo digo por la coima de tu hermana. La coima de tu hermana es como Guantanamera. Bueno, la coima de tu hermana, sino por lo cambiario y monetario. Mira, era lo que hablábamos hace un ratito, cuando abrimos, ¿verdad? Claro, porque lo de la coima está, pero ahora sí que Cristina lo viene diciendo. No lo leí todavía, lo estoy leyendo con ustedes, así que los comentarios son espontáneos. Pura predicción. Exacto. La vas a chocar mal. Se te van los dólares por la canaleta del turismo emisivo. Terrible las cifras. Hoy a la mañana estaban muchos colegas difundiendo las cifras de la guita que se va por el turismo. Hay unos apretaditos ahí igual, ¿no? Para que Caputo se vaya cuando raje. Sí, porque sí, viste que el estresazo se lo va a sacar. Sí. Nos endeuda hasta la... Y después se después se va a Brasil a desestresarse. Bueno, dice, se te van los dólares por la canaleta del turismo emisivo, la formación de activos en el exterior. En mi barrio le dicen fuga de capitales. Los intereses de la deuda, la compra para llevar al colchón y las importaciones. Y de los pesos, mejor no hablemos. Entre la bola de nieve que venís armando con los intereses capitalizables al vencimiento de todos los papelitos que emitiste para pasarle al Tesoro el déficit del Banco Central, el que ibas a quemar, ¿te acordás? Sí, iba a quemar el Banco Central. Y las tasas de interés bancario que subiste hasta la estratosfera, para evitar, un término bastante menemista, por cierto, la estratosfera, sí. Para evitar que se va a chocar con el cohete que iba a Corea. Sí. Para evitar que los pesos se te vayan al dólar, larga vida al carry trade. Chau al crédito bancario. Supongo que sabés que el descubierto de cuenta corriente está casi al 100%. Eso es lo que yo les decía en el arranque del programa. Estás en rojo en tu casa. Le debes, tenés todo el descubierto al rojo vivo. La tarjeta ya la liquidaste. ¿Qué haces? Bien. Está casi al 100% del costo financiero total, ¿no? O sea, sin crédito y con caída del consumo. Así estamos, economista experto en crecimiento con o sin dinero, sin pesos y sin dólares. Y hoy, cuando decidiste la intervención del Banco Central en el mercado único y libre de cambio, terminaste de quemar los libritos de la escuela austríaca. Bueno, o sea, va a volver a ser una escuela neoliberal ortodoxa como la que ya conocemos, y ya nos chocó varias veces. Escuchen esto. ¿Cuánta pelotudez, Milei? Dicha sin ton ni son, le dice Cristina al presidente en un tuit que subió hace 10 minutos. Hace más de un año te dije, por escrito y en más de 30 páginas, que el verdadero, me encanta, que el verdadero problema de la economía argentina era su carácter bimonetario, agravada por un criminal endeudamiento en dólares. En fin, postdata. 1. Ahora entiendo por qué no llegaste a ser arquero en primera. Sí. Te tiran un colchón y no lo atajás. No. ¿Viste que como panelista en la tele es mucho más fácil que como presidenta en la Rosada? Ay, hermano, esto no te cierra ni con la gente afuera. Postdata 2. Me olvidaba. El próximo 11 de septiembre se cumplen 16 años desde como presidenta de los argentinos envié al Congreso para su aprobación, cosa que ocurrió, el proyecto de ley que eliminaba el delito de calumnias e injurias para periodistas. Imaginen si estuviera vigente hoy. De nada, queridos amigos y amigas. Así se despide Cristina. Bueno, muy interesante este mensaje de la expresidenta en este momento, porque claro, un poco todos lo estábamos esperando, porque es lo que viene diciendo Cristina hace mucho que le viene diciendo al presidente, dijimos en el arranque, que esto tiene fecha de vencimiento como el yogurt. Y no porque tenga la bola de cristal, y no porque Cristina quiera desestabilizar al gobierno, no, porque esto ya lo vivimos. Ya ocurrió en la Argentina, no una vez, varias veces. Entonces, si salió mal, todas las veces salió mal, ¿por qué esta vez iba a salir bien? Y encima, con los mismos actores.
Claro, es el mismo reparto encima. Exactamente, porque fueron a buscar a todos los que hicieron todas estas cagadas en los 90. Y están hoy en el gobierno. Y con Macri. Y con Macri también. O sea, tiene a los de los 90, pero tiene a Francos. Claro, no? Tiene a Francos, tiene a Sturzenegger. Exactamente. Y después a los que estuvieron a Caputo. O sea, se compraron todas las rifas y listo. Y ya está. No hay mucha vuelta que darle. Así que bueno, estábamos esperando esto. Y esto sí le jode mucho. Mucho. Ahora, bueno, están ocupados con el tema de los audios, con el miedo, pánico que tienen de que trasciendan los mensajes grabados de Karina. Vaya a saber Karina a qué le teme. O sea, no podemos, evidentemente a algo le temen, pero no podemos saber a qué. Uh-huh. Pero por otro lado, cada vez que Cristina interviene y se refiere a la economía, Caputo se pone en llamas. Caputo está en llamas. Está en llamas, sí. Porque además lo que dice Cristina es fácilmente comprobable por cualquiera que salga y mire lo que está pasando. No es necesario ser un economista experto para saber que esto es lo que está pasando. Uh-huh. Es decir, que se han sumido a la Argentina en un caos absoluto, que hoy desmintieron con los hechos lo que habían afirmado hace, 10 días. Uh-huh. 10 días fue que hicieron el ridículo en lo de Fantino, cantando todo flota, sí, hablando del dólar y las tasas que flotaban, y hoy tuvieron que salir a ponerle una suerte de cepo, porque si no se les iba de las manos, y a intervenir en el mercado. Se terminó el verso hasta de la flotación. Sí. Quedaron muy expuestos, quedan. Y muy rápidamente, porque si esto pasara dentro de un año, la gente quizás se olvida. Pero algo que pasó hace una semana, 10 días, no se olvida nadie. Claro, por supuesto. No se olvida nadie, está absolutamente presente en lo cotidiano. Y más allá del tema de la coima de tu hermana y todo esto, la gente lo está sufriendo en el día a día, porque la realidad que lo que está pasando con el dólar ya no lo pueden disimular, y están subiendo de precio los alimentos. Están subiendo de precio los alimentos. Claro, lo que vos estás diciendo es que esto es una devaluación y lógicamente esto se impacta directamente precio, un poquito menos. Viene de tu bolsillo, de todas formas. O sea, con el tipo de política que está teniendo el gobierno nacional respecto del endeudamiento. O sea, Argentina se endeuda y la guita se va. Y es guita nuestra, esa guita está entrando, porque nos queda la deuda, la guita no nos queda la deuda, y por otro lado también pagando todo mucho más caro, con salarios que están atrasadísimos. Te digo, me impactó mucho. Yo lo he comentado muchas veces acá, sí, desde que iba hace 2 años, 3 años a Uruguay, las diferencias de precios brutales entre lo que valían los alimentos en la Argentina y lo que valían en Uruguay. Bueno, hoy los alimentos en Uruguay son más baratos que en la Argentina. Y no te estoy hablando de un barrio perdido, Montevideo, Colonia, que es un lugar turístico y que de por sí es caro. Claro, y el año pasado salía mucho más caro. Mucho más caro. Y el año pasado, el 23 salían 5 veces más caras que acá. El año pasado ya era 2-1, ahora ya son más baratas. Claro. Pero más baratas que compras 1 kilo de arroz por 1.000 pesos argentinos. Qué jodidos, ¿no? Que y primera marca, no cuarta marca. Bueno, a todo esto estaba revisando recién los portales y hay una noticia en página 12 que no la había visto y que me parece interesante para sumar en esto que estamos conversando, no ¿se acuerdan que Milei se ganó una plata? El palo verde que desapareció. Sí. En realidad, yo te ves. Esperá, vamos a contarle a los oyentes. Sí. El Nobel judío, así es. El Nobel judío tenía un palo verde de premio. Y él se ganó un palo verde y dijo que lo iba a donar. Ajá. Bueno, nadie. Primero, no se lo donó a nadie. O sea, no hay registro de que se lo haya donado a nadie. No está registrado. Y segundo, tampoco se sabe dónde está. En principio parece que se lo donó a una fundación y esa fundación creó otra fundación en ese momento y se lo ¿Creamos una fundación? Claro, ¿Creamos una fundación? Yo no sé, sin guita, en mi barrio a esas cosas le llamaban lavado de guita, pero yo, viste, en mi barrio hablan pavadas. Tailade ya está pidiendo lavado de guita, se llama informes al gobierno, pero bueno, por ahora no tiene respuesta. No quiero pensar que usaron la investidura presidencial para lavar
un palo Otro verde. que vive en mi mismo barrio que yo. Tailade. Vive en el mismo barrio que yo. Sí. Milei había afirmado que iba a donar a una organización el $1.000.000 recibido por el Nobel judío, pero, sin embargo, según la denuncia de Tailade, no hay registro del dinero ni en el país ni en Estados Unidos, donde supuestamente iba a tener sede esta ONG. Bueno, esto fue a principios de junio de este año que Milei recibió en el Museo de la Tolerancia en Israel el premio Génesis, conocido como el Nobel judío. Era la primera vez que se otorgaba la distinción a un jefe de Estado, y al promediar la ceremonia y agradecer la distinción, dijo que era la primera vez que le otorgaban este premio a un no judío. Bueno, se ufanó y dijo que iba a donarlo. Bueno, ahí está Tailade, que está encarando un pedido de informes, porque no hay documentos que indiquen cuál fue el destino del $1.000.000. Tal cual. En el registro de obsequios a funcionarios públicos, donde se tiene que anotar de manera obligatoria todos los regalos que reciben los funcionarios, no aparece. Solo registró el cuerno y la medallita que le dieron en ese momento, en esa celebración. Y si googleás esa fundación y no existe, no está registrada en Estados Unidos. Tampoco. Raro. Raro. Ya no es raro. Mejor me hago un mate con la buena. Ya no es raro. Claro, ya no es raro. Es muy raro eso. Muy Vos raro. siempre te haces un mate con la buena. Yo siempre me hago un mate con la buena. Pero me parece que te lo tienen allá. ¿Me lo tienen allá? Sí. Lo incautaron. Me hicieron un allanamiento acá en el estudio y se llevaron tu mate. Tengo la yerba buena. Te dejaron la yerba nomás. Bueno, es un montón. A nosotros ni el palo de la yerba nos dejaron. Gente, estamos en este país, su presidente agarra una guita, no sabemos dónde está, después decide cómo... Pero bueno, censura a los periodistas, denunciarlos, allanarlos, reprime la protesta social, pide que se dé de baja el derecho a huelga. Bueno, muchas de esas cosas están pasando en la Argentina. Insólitas, dolorosas, pero son las que están pasando en la Argentina. 18:51, vamos a recibir a nuestra compañera Victoria Donda. Derecho a tener derechos. Victoria Donda en la vuelta completa. Bueno, acá está Victoria con nosotros, Victoria Donda. Ella es abogada, es diputada del Parla Sur, columnista de La Vuelta Completa, y bueno, obviamente vive en esta incertidumbre, igual que todas y todos ustedes, en esta Argentina tan intensa, por momentos disparatada, pero como decimos siempre, decir disparatado es como darle una cuota de humor, nosotros le ponemos un poco de eso, pero para pasarlo, para tragarlo, ¿no? Victoria, hay que pasar este momento, no sé. Hay mucho trabajado sobre el humor y este sí. tipo de momentos, o sea, porque claramente es una herramienta para sobrevivir, te diría. Obviamente. Tal cual. Seguro. El humor es sin duda una herramienta para sobrevivir. Eso no. Qué no me cabe tremendo. duda. Qué tremendo. Pero además nos pasa todas las semanas que nos encontramos. Y mira, justamente estábamos hablando recién del tema de los allanamientos y de ir contra la libertad de expresión. Está Rial y también estaba citado Mauro Federico en la Comisión de Libertad de Expresión del Congreso de la Nación. En este momento se presentaron allí y bueno, están hablando obviamente de este caso de censura o de lo que podemos decir directamente avasallamiento sobre tus derechos también, que son los derechos a estar informado. Bueno, nosotros desde la comisión, viste que presido, entre otras cosas, la Comisión de Derechos Humanos del Parla Sur, vamos a hacer vamos a elevar una nota a la CID, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expresando preocupación por primero por el atropello al derecho de la libertad de expresión, que es el derecho que tienen los y las periodistas a poder informar, pero también por el derecho que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas a estar informados. El derecho a la información pública es muy importante y es un derecho que acá están pisoteándolo y es a toda la sociedad. Digo, acá no va... si te gusta Rial, no te cae bien, no importa. Más allá de que hoy la verdad me parece que la patriada que están llevando adelante en un momento de mucho ejercicio
del autoritarismo, ¿no? Acabo de ver una nota a una diputada muy influyente en mi ley, que es Lilia Lemoide, porque algunos dicen, bueno, Lilia Lemoide hoy es una diputada influyente y está amenazando tanto a Rial como a Mauro Federico, los está amenazando diciéndoles que van a ir a la cárcel, ¿no? Tenemos el audio. ¿Queremos escucharlo o dale? Vamos a compartirlo con los oyentes. Bueno, realmente insólito, inédito, grotesco. A ver. A Lilia Lemoine, ojalá lo haga, ¿sabes por qué? Porque así Mauro Federico y Rial van presos por traición a la patria y todos los involucrados. Que lo hagan. Bien. ¿Qué van a publicar? ¿Una charla privada en Casa Rosada? No va a salir, ahí no hay corrupción. En Carina no hay corrupción, pero es una charla privada obtenida ilegalmente. Y puede haber información que perjudique, o sea, porque es la Secretaría General de la Presidencia, no se puede grabar a un funcionario público adentro de la Casa de Gobierno, es una barbaridad. Pero ustedes no era una fiesta donde había gente drogándose, era la Secretaría General de la Presidencia en Casa Rosada. Es gravísimo, Luis. Y si un periodista en Uruguay lo quiere soltar, bien, es traición a la patria, van presos, porque ellos son los responsables. Ojalá que lo haga, te digo, personalmente, ojalá que lo haga. Lamento que... Pero ustedes es el... Bien, ahí está Lilia Lemoine amenazando, como decías recién, Victoria. Sí, amenazando ojalá con nombre y apellido a 12 periodistas argentinos y a un periodista uruguayo que iría preso por traición a la patria, no sé a qué patria, sea la uruguaya o a la argentina. A la de Lemoine. A la de Lemoine, que cada tanto se equivoca de patria. Después, no sé a qué fiestas va, pero a mí me cuesta asociar la palabra fiesta con gente drogándose. Pero bueno, se ve que son las fiestas habituales a las que Lilia debe asistir más frecuentemente. La verdad es que no importa. Tiene una amiga que le contó, claro. A mí me importa lo que le están haciendo al país, más allá de lo que ella decida hacer con su vida privada y a qué tipo de fiestas decida asistir. Pero creo que es muy grave que una diputada nacional amenace por informar a 2 periodistas que lo que están haciendo es ejerciendo el derecho a la libertad de expresión y a ser informados. Me parece gravísimo que además el arma a la cual recurre Patricia Bullrich y este gobierno para amordazar a la prensa argentina sea el Poder Judicial. Y en este caso, de la mano de puño y letra de un juez, Marioniello, juez que tiene un número bastante llamativo, y es el número 5, porque tiene 5 denuncias de abuso, 5 denuncias de abuso de poder, 5 denuncias de abuso sexual, 5 denuncias en el Consejo de la Magistratura que van a ser tratadas prontamente. Vamos a ver con mucha atención, ¿no? No están en un lugar así muy están en el Consejo de la Magistratura, las denuncias. Sí, están en el Consejo. No es una cosa, no es una situación de informalidad. No es que una vecina que dijo me tocó el culo pasando por el ascensor. No, están en el Consejo de la Magistratura estas denuncias y deberían haber sido tratadas, van a ser tratadas, espero que prontamente. Vamos a estar, si hacen una audiencia vamos a estar presentes, pero me parece que acá los números son importantes, ¿no? Porque los números nos dicen qué es lo que hoy están haciendo con los argentinos, argentinas, con los recursos y con los recursos de los que más necesitan. Muchas veces estuve en este estudio contando casos individuales de hombres, mujeres, niños, niñas, de carne y hueso, que sufren en carne propia cada uno de los recortes a las áreas más vulneradas del Estado Nacional, como es Andy, como es el listado de personas electrodependientes, como era la DATSE, la que era la dirección que se encargaba de otorgar medicamentos a personas con problemas oncológicos. La primer columna que hice en la radio fue sobre las personas que no estaban recibiendo los medicamentos oncológicos. Recuerdo, no sé si ustedes recuerdan. Bueno, y esos son los números, porque los números para nosotros tienen rostro, tienen cara, tienen nombre, apellido, dolores, sufrimientos y vidas, y muchas de esas vidas se fueron. Nosotros contamos con aproximadamente 70 personas que murieron por los recortes de la DATSE, por no haber recibido sus medicamentos cuando tenían que recibirlos, que además estamos hablando de medicamentos oncológicos de alta complejidad, que no es que vos lo dejás de tomar y te olvidaste de tomar una aspirina un día.
Pero bueno, de esos números hablamos, estos números que son el 5, que son 5 personas que hicieron denuncias de abuso a un juez, que es un juez que ha demostrado su nivel de connivencia con un sector de la política. Otra cosa que quiero plantear y que hay que estar claros es que ni Mauro Federico ni Jorge Rial tienen acceso a los salones de Casa de Gobierno, y la verdad es que no creo mucho en la teoría de Patricia Bullrich de los espías rusos o venezolanos que quieren desestabilizar la Argentina. Lo que sí creo, y creo que es muy importante que podamos reflexionar, es acerca de la cloaca que hay en lo que se llama inteligencia. ¿Y qué es lo que ocurre cuando esa inteligencia es usada contra los propios y contra los ajenos para ejercer desde el poder político el autoritarismo? Esto es así. Si te acostás con un perro, amaneces con pulgas. Ellos quisieron controlar al Rottweiler, que es la CIDE, pusieron a uno de sus cómplices, que lidera una de las bandas delictivas con las cuales se asociaron para saquear a nuestro gobierno, como es Caputo, a dirigir la CIDE, y ahora se sorprenden de amanecer con pulgas. No hay que buscar muy lejos para ver quién es que grabó una reunión privada de la secretaria de gobierno, porque es uno de ellos. Eso es, no hay dudas. O sea, nadie cree en la complicidad de Putin con espías rusos espiando al gobierno argentino. Me parece que eso solo cabe en la idea de algún delirante o de alguien que haya consumido hongos y después haya salido a hablar los hongos que seguramente se consumen en esas fiestas donde Lilia Lemoyde parece que asiste. Bien, la verdad sí, es una cuestión de persecución, ¿no?, a la prensa, pero ¿sabes qué, Vicky? Para sumarte también a lo que estábamos conversando antes, ¿no? Es todo como que, por un lado, se fueron cayendo caretas, velos, ¿no?, acerca de cómo se presentaba este gobierno ante la sociedad, y eso tiene que ver con señalar a los otros como corruptos, señalar a los otros como los malos, las ratas, a los diputados, a los senadores les dijo ratas directamente el presidente. Y bueno, y al salir todos estos audios a la luz, toda esa cuestión de esta, porque ahora está, podemos decir, moralina que estaban manejando, se resquebrajó y la sociedad enseguida permeó con este tema porque era su carta de presentación. Y la otra carta de presentación era la cuestión económica. Bueno, que hoy se está resquebrajando, claro, ¿no? que hoy no flota más. Un gobierno, se hundió. aparte, un presidente que todo el tiempo amenazaba con cortarse miembros del cuerpo. Sí, es verdad. Me gustaría saber qué mano es se el va a pulpo cortar Paul, ahora. sí. Sí, le crecen. Claro. ¿Qué mano se va a cortar ahora que no está sé. interviniendo se complicó en el mercado de dólares, ¿no? Hay que ver, qué sé yo. La verdad es que hay poco para agregar. Esas dos cosas, ¿no? Me parece que faltaba esto, o sea, el tema del modelo económico nosotros lo venimos conversando, sabemos, ya se probó en la Argentina, o sea, ya falló 90 millones de veces. ¿Por qué no iba a fallar otra vez más? ¿No? Es lógico. No hay mucha ciencia. Entiendas o no entiendas lo fino de la economía, tenés claro que un modelo de endeudamiento como este, en el que ni siquiera podés pagar, todavía no pagaste el capital, seguís pagando intereses y seguís endeudándote porque no podés pagar los intereses, bueno, no hace falta mucha ciencia, ¿no? Y encima toda la guita afuera. Un modelo que además, ese tipo de modelo acarrea decisiones Tal como cual. cuáles. Digo, si vos le querés cumplir con las metas del Fondo Monetario y no le querés tocar la plata al 1% de la sociedad argentina, que son los únicos que se enriquecen, se la vas a tocar al 80% más pobre. Digo, eso es como, tiene que ver con las decisiones. Y como todo tiene que ver con las decisiones, hay algunos de nosotros que hemos tomado decisiones, en mi caso hace mucho tiempo, de estar en un lugar claro de la política y hacer política. Y voy a terminar la columna con un cuentito. Bueno, porque viste que yo soy católica apostólica romana de 14 años, escuela de monjas. Entonces algún cuento de Dios tengo siempre en algún lugar. Y hay un cuento que dice que un señor
Víctor, que se llamaba Víctor, de la provincia de Buenos Aires, todos los días hablaba con Dios y le decía: Dios, necesito que me ayudes, yo soy un buen cristiano, viste, hacía las cosas bien, era una persona solidaria, todo el tiempo estaba pensando en el otro, daba todo lo que podía dar, no robaba, no miraba a la mujer de su prójimo, cumplía todos los mandamientos, todo. Le decía: Dios, esta vez necesito que me des una mano, necesito que me ayudes a ganar la lotería. Y en una de esas se abren los cielos, sale un dedo y Dios le dice: te voy a ayudar a ganar la lotería. Bueno, Víctor se queda confiado y espera 1 mes, nada, 2 meses, nada, 3 meses, nada, 1 año y medio, no ganaba la lotería. Va a la iglesia llorando y le dice: Dios, estoy triste porque me faltaste a tu palabra. Me cagaste. Claro, no gané la lotería. Y la verdad es que esto me hace replantearme mi relación con vos. Yo siempre seguí tus mandamientos y vos no hiciste nada. Y Dios, a través de su hijo, se baja de la cruz y le dice: Víctor, lo único que tenías que hacer vos era jugar a la lotería para poder ganarla. Yo entiendo que todos tengamos esperanza y fe. Sabemos que este modelo es un yogur que tiene vencimiento, como el yogur que se vence, se va a vencer, se va a caer, se va a ir, pero algo hay que hacer para ayudar a ese vencimiento, y eso es ir, votar y votar bien el domingo. Muy bien. Bien. Es como jugar a la lotería. Juguemos a la lotería. Sí. Bueno, Vicky, gracias. ¿Damos la media vuelta? ¿Qué dice Diego? A ver, vamos un poquito a San Martín, que está hablando Axel. En economía. Pero a mí me iba excelentemente bien. Y ahora está el gobierno de Macri. Y hace todo bien en economía. Y a mí me va pésimamente mal. No encuentro explicación, me decía. No encuentro explicación. Y a mí me dejó pensando, me dejó reflexionando, porque hay algo de eso. De nuevo, empecé diciendo: no quiero un día como hoy tratar de hacer polémica, o menos todavía docencia, o dar mi opinión como si fuera la verdad, pero pido que reflexionemos sobre eso. ¿Será verdad que buena parte del empresariado argentino piensa que las políticas correctas son las neoliberales? Y luego, cuando se empieza a aplicar el recetario neoliberal del consenso de Washington y las consecuencias le empiezan a pegar en el órgano que más duele, ¿no?, el más sensible, que es el bolsillo, dicen: ¿pero qué pasa? Ahora sí, están aplicando la política económica sana, correcta, moderna, adecuada, la que recomienda el Banco Mundial, el Fondo Monetario, los consultores que muchas veces contratan y pagan y les dicen pronósticos siempre fallidos y que sin embargo los siguen escuchando como gurús. Pero empieza a ocurrir eso y le va pésimamente mal. No venden, los tarifazos le rompen la estructura de costos, la demanda cae, la tasa de interés propia de las políticas ortodoxas, como estamos viendo ahora, les hace caro e inaccesible el financiamiento. Luego empiezan las privatizaciones, el Banco Nación, como ahora, no les da crédito. Y dicen: ¿pero qué pasa? Si están aplicando las políticas correctas, el país debería andar fenómeno, y a mí me va mal. Y ahí viene la segunda situación que a mí me resulta muy perturbadora. Y me pasaba cuando era ministro de Economía. Pasaba algo extraño con los sondeos, con las encuestas. En las encuestas se le preguntaba a los que respondían, a los encuestados le preguntaban cómo le iba en su economía personal. Y después le preguntaban cómo le iba al país. Y yo me acuerdo, siendo ministro, ahí por el 14 o el 15, que me traían esas encuestas y el 70% era el número, decía que a él le iba muy bien. Y sin embargo, el 70% decía que al país le iba muy mal. Entonces, si hay algo que
Está profundamente errado. Hay una traba, hay una tara. Ahí, porque después llegó Macri. Yo era diputado, opositor. Estaban aplicando el recetario ortodoxo y veía las encuestas. Y eran exactamente al revés. El 70% decía que le estaba yendo mal, pero el 70% decía que al país le estaba yendo bien. Y es conflictivo, es complejo. Me parece que es para reflexionar en medio de esta experiencia, que es de nuevo un plan ortodoxo, pero con un ideario envuelto de un discurso, de unas ideas absolutamente estrafalarias, absolutamente bizarras, novedosas, austríacas, anarcocapitalistas, qué sé yo. Cosas que nadie sabe ni qué son, y sin embargo son las mismas políticas de siempre. Y yo pido que reflexionemos un día de la industria sobre esto. Pido que reflexionemos porque Milei dijo, lo escuché el otro día decirlo de nuevo, a nosotros lo que nos preocupa es la macro, no la micro. Un gobierno debe ocuparse solo de la macro. La micro es un problema de los empresarios, de las familias, de los sectores, pero la micro no es lo mío, la macro. Y entonces quería empezar hablando de eso. ¿Qué es lo que pasa? Que le festejan las políticas desde el Fondo Monetario Internacional, le festejan a Milei cuando va a Wall Street, le dicen ha tomado el rumbo correcto. Buena parte de los consultores, ahora estos últimos días del 3%, ya no. Ya no, pero por otros motivos, si no tal vez lo seguirían haciendo. Entonces le festejan, ellos dicen que el rumbo del país está perfecto, que vamos por buen camino, les aprueban la revisión al Fondo Monetario Internacional. Yo recuerdo que cuando Sergio era ministro de Economía, el Fondo Monetario Internacional apretaba y apretaba al país, obligó una devaluación entre las PASO y las generales. Y ahora este gobierno le soporta todo. Hoy mismo acaba de romper la regla cambiaria que acordó con el Fondo Monetario Internacional y el Fondo Monetario ni mu. No dijo nada. Hoy abandonó las bandas de flotación, se hundieron. No flotan más. Y nadie dice nada. Y las consultoras, los gurús, los especialistas, los observadores, los organismos multilaterales de crédito, los expertos, todos diciendo es la política correcta. Algunos dicen, bueno, lo que le falla es que hay que apretar un poco más, hay que ir por la reforma previsional, bajar más las jubilaciones, o por la reforma laboral, sacarle todos los derechos a los trabajadores, o falta una reforma previsional, se los tradujo al español, perdonarle todos los impuestos a la gente más rica, a los mayores patrimonios y cobrarle más al consumidor, al laburante. Falta profundizar más, eso es lo que le faltaría. Por lo demás, está todo perfecto. Y sin embargo, hoy estamos en un día de la industria donde tenemos que observar cómo han matado y destruido 15.000 pymes en la Argentina. Desde que llegó este gobierno, duplicó el desempleo, está destruyendo el sector industrial. Acá tengo enfrente y nos acompañan también grandes representantes y luchadores del sindicalismo argentino. Yo quiero un aplauso para la UOM. Porque lo que están cuidando a ver los trabajadores de la UOM no es su puesto de trabajo, es la industria siderúrgica nacional, que tampoco es de Pablo Roca, es de todos los argentinos y argentinas. Eso era Somisa antes de que fuera privatizado. Entonces, es la posibilidad de producir acero en la Argentina lo que estamos discutiendo. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Estamos construyendo un nuevo centro de atención primaria en La Esmeralda, Avenida Novak entre Lambardi y Lieja.
Cuenta con 9 consultorios, shock room, vacunatorio, farmacia y base de ambulancia. Se brindará atención en pediatría, ginecología, obstetricia, psicología y odontología. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. Comunidad Lomas Segura. Descarga la app Seguridad Lomas desde tu teléfono y activa una alerta en caso de emergencia. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. En Ituzaingó sabemos lo que es importante para nuestros vecinos. Por eso, seguimos invirtiendo en seguridad. Con más operativos en calles y horarios estratégicos, sumando más de 200 cámaras y 200 alarmas vecinales, más patrulleros y accesos seguros, que junto con el trabajo del Centro de Monitoreo Activo las 24 horas y la aplicación Seguridad Mi, fortalece nuestro anillo digital de seguridad. Con las prioridades claras, el bienestar y la tranquilidad de quienes eligen nuestra ciudad para vivir, trabajar, pasear o visitar. Ya sabés que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. AM530 tiene memoria. ¿Creen que van a solucionar esto metiéndome presa? Dale, meteme presa. ¿Y qué van a hacer? ¿La gente va a ganar más plata? ¿Le van a aumentar el salario a los argentinos? ¿Van a comenzar a financiar las escuelas y los hospitales? ¿Van a poder pagar la deuda en dólares que tienen con el Fondo Monetario Internacional y con los bonistas? Bueno, entonces, hermano, pensá en otra salida, porque yo estaré presa, pero la gente va a estar cada día peor y eso no lo van a poder solucionar si siguen con esta política. Somos radio, somos comunidad. Soy el sonido de tus pasos. Cristina Libre. Siempre regresaré. Buscamos contarte lo que no te cuentan, conversar lo que te deja sin palabras y subirle el volumen a lo que se quiere callar. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. La vuelta al mundo en solo 2 horas. De 18 a 20, Andrea Recupero te invita a dar la vuelta completa en AM530. Somos Radio. Bueno, ahí estábamos escuchando antes de ir a la tanda a Axel Kicillof, contundente, Mastrangelo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, en este último tramo de la campaña con respecto a las políticas económicas de Javier Milei y el industricidio que está en marcha desde que él asumió como presidente, ¿no? Exacto, y dejando bien claro además que la industria metalúrgica es argentina, no es de Roca. Exacto. Es de Argentina, es un bien de la Argentina. Exacto. Gente, atenti que en el próximo bloque vamos a estar sorteando 2 pares de entradas para ver al Tata Cedrón. No se lo pierdan, 2 pares de entradas para ver al Tata Cedrón
en La Carbonera, Carlos Calvo 299, San Telmo, Juan Tata Cedrón, viernes 12 de septiembre a las 20:30. Cena en la terraza antes del show. El show comienza a las 22. Ahora voy a chequear bien el tema de el horario con Diego, que me ha surgido una duda, pero vamos a estar sorteando 2 pares de entradas después de la tanda. 11 3200 0530 es el WhatsApp para ver al Tata Cedrón este viernes. Bueno, y ahora sí, le vamos a dar la bienvenida a Eva Kutsovitis. Está con nosotros María Eva Kutsovitis, ingeniera civil, investigadora del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, columnista de este programa. Bienvenida, Eva. Muchísimas gracias, André. Buenas, Víctor. Buenas a todos, a todas. Bueno, la verdad que Jorge Macri no para de sorprendernos. A la falta de gestión siempre le aporta de manera un poco espasmódica propuestas absurdas, y ahora lo que nos propone es completar el soterramiento del tren Sarmiento, pero sin paradas intermedias, de Once a Liniers. La verdad es que esta idea absurda se complementa con la construcción en superficie, en coincidencia con la actual traza del tren Sarmiento, con un tranvía que va a tener un recorrido dentro de la capital. Bueno, la verdad que lo primero que hay que señalar, que Jorge Macri contradice lo que hasta hace menos de 2 años nos proponía en campaña, que era justamente el proyecto del tren Sarmiento en viaducto, el tren Sarmiento elevado entre Caballito y Villaluro, para justamente eliminar de esta forma las barreras, es decir, los pasos a nivel. No sabes, Eva, cuánto conozco ese trayecto de ese tren y cuánto conozco cómo se traba todo el tránsito para cruzar de un lado de Rivadavia a otra. Tal cual, la verdad es que eso de una Buenos Aires sin barreras es un proyecto que tiene muchísimos años. Recordemos que además en marzo del año pasado Jorge Macri ya había desestimado la idea del Sarmiento en viaducto, es decir, del Sarmiento elevado, porque lo que hizo fue en la legislatura porteña anunciarnos la construcción de 6 pasos bajo nivel. Tengamos en cuenta que los pasos bajo a nivel, esos túneles que atraviesan las vías del tren, en general son muy rechazados por la comunidad. En primer lugar, porque esos túneles parten a los barrios en 2. En segundo lugar, porque potencian el riesgo de inundaciones, destruyen la actividad comercial que se da a los pasos. Hay que dar una vuelta enorme para pasar como peatón y también con los autos. Como peatón limitan la accesibilidad. Son lugares en donde en general hay bastante inseguridad y tienen un único objetivo, que es mejorar el transporte automotor. Y la verdad es que muchas veces ni siquiera estos túneles lo logran. La verdad es que Jorge Macri, para aprovechar los túneles ya construidos, que recordemos que el tramo construido va de Villaluro a Edo, lo que nos propone es trenes que vayan directo a la provincia de Buenos Aires, y como lo más caro es hacer las estaciones, no las hacemos. Claro. Esa es la solución. Bueno, hay una nota excelente de enelsubte.com que analiza este disparate de Jorge Macri. Recomiendo muchísimo leer esa nota, pero hay algunas obviedades respecto a este proyecto de soterrar de punta a punta en el tramo de capital el tren Sarmiento. En primer lugar, si vamos a seguir usando la traza de superficie para tener un tranvía, esa idea de eliminar los pasos a nivel desaparece. En segundo lugar, ¿cuál es el estudio de demanda que justifica separar el tramo de capital del tramo de provincia? Si alguien se quiere tomar, por ejemplo, el tren en Flores, para ir a Once no puede, y para ir, por ejemplo, a Liniers tampoco.
En tercer lugar, algo muy importante y clave para este tipo de obras. Las obras de infraestructura de transporte tienen que poder justamente absorber más cantidad de pasajeros. Esa es la clave. La idea de un túnel sin paradas va en sentido absolutamente contrario. Es decir, vamos a invertir, pero para transportar menos pasajeros. Y por supuesto que el eventual tranvía que iría por superficie de 11 a Liniers, buena parte de su trayecto lo haría en paralelo a la línea A de subte. Por lo tanto, ahí también no está claro cuál sería la demanda local que estaría atendiendo. Claro, hasta San Pedrito, hasta Nazca. Totalmente. Bueno, y lo que por supuesto tampoco nos queda claro, y ese es el gran interrogante, es quién va a llevar adelante esta importante inversión. ¿Quién va a poner la plata para terminar el tramo de túnel de Caballito hasta Villaluro? Sin mencionar, como plantea el informe de esta nota, que en el caso del tramo soterrado en provincia de Buenos Aires, las estaciones no están construidas. Sí. Haciendo un poco de historia respecto a el soterramiento del Sarmiento, recordemos que el anuncio del soterramiento se hace en el año 2008, durante la gestión de Cristina Kirchner. Entre el 2012 y el 2018, gestiones de Cristina Kirchner y de Mauricio Macri, se excavaron aproximadamente 8.000 metros de túnel. La obra se paralizó justamente porque eso era una imposición del acuerdo con el fondo. Se gastaron 420 millones de dólares. Milei clausuró finalmente la obra, lo que hizo fue la rescisión final de contrato y quedó la tuneladora y la infraestructura enterrada. Bien, la verdad que esta idea... ¿En qué tramo es que quedó enterrada la tuneladora? El tramo va de Villaluro hasta Edo. Entonces quedó por ahí, Edo, creo, quedó ahí. Qué impresionante, ¿no? Qué pérdida de recursos, qué pérdida de tiempo. Totalmente. Toda oxidada. Sí. Exactamente. Bueno, la verdad es que esta idea de un túnel, ¿sí?, que no tenga paradas es absolutamente absurda. No tiene ningún sentido. El túnel bala. Sería algo así, ¿no? Sí, sería una especie de túnel bala en donde una vez que te subís, recién bajás en Liniers. Y por supuesto, no tenés posibilidad de acceder. No se resuelve el problema clave, que es el problema de los cruces y el tema de las barreras, porque va a haber un tranvía en superficie. Bueno. Pero otro despropósito de Jorge Macri. Total. Esto es como la línea F fantasma. Cada tanto, en medio de la inacción de su gestión, Jorge Macri se ve que se le ocurren estas ideas que no tienen ningún asidero. Además, convertís la estación de Liniers en otra miserere, porque imagínate que toda la gente que sube hoy al Sarmiento, en Caballito, en Flores, en Villaluro, en Floresta, va a tener que ir a subir a Liniers. Bueno, tampoco está claro cómo el tren va a alcanzar la superficie en Liniers, ¿no? Hay muchos interrogantes. Yo les conté. Pero vos te haces preguntas muy groseros. Muy eso ya serias, es un tecnicismo. Sí. Pero yo quería aprovechar, antes de despedirme, para contarles la verdad, una novedad. Mañana vamos a estar haciendo una presentación en el Consejo de la Magistratura, junto con Jonathan Valdivieso, junto con Marcos Zelaya y junto con Claudio Lozano, para solicitar la remoción del juez Alejandro Marianello por mal desempeño de sus funciones. Este juez es el que en el día de ayer dictó una medida cautelar, justamente ordenando el cese inmediato de la difusión de los audios de Karina. Correcto. Esta disposición judicial es un acto de censura previa y por supuesto que esto vulnera nuestra Constitución y un montón de convenciones y tratados internacionales de derechos humanos. Así que bueno, haremos esta presentación frente al Consejo de la Magistratura y esperemos que prospere, porque la verdad el accionar de este juez es sumamente burdo. Bien, muchas gracias, Eva. No, muchísimas gracias y muy buena semana para todos. Lo mismo, nos vamos a encontrar ya la próxima semana con los resultados de la elección bonaerense. Elección clave. Exactamente. 1929 11 3200 0530 es nuestro WhatsApp. Estamos sorteando 2 pares de entradas, Mastrangelo. Más que interesante espectáculo. Exactamente, para ver y escuchar a Juan Tata Cedrón en La Carbonera, Carlos Calvo 299 San Telmo, el viernes 12 de septiembre, ojo, no es este viernes, es el otro viernes. El show es a las 22
Cena en la terraza antes del show. Dice puerta 20:30. Entiendo que abren la puerta 20:30 para la cena, para la previa, y a las 22 comienza el show de Tata Cedrón, acá en Carlos Calvo 299. Participen, pongan quiero las entradas para ver al Tata y los 3 últimos numeritos del DNI. Enseguida regresamos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. En Ituzaingó sabemos lo que es importante para nuestros vecinos. Por eso, seguimos invirtiendo en seguridad. Con más operativos en calles y horarios estratégicos, sumando más de 200 cámaras y 200 alarmas vecinales, más patrulleros y accesos seguros, que junto con el trabajo del Centro de Monitoreo Activo las 24 horas y la aplicación Seguridad Mi, fortalece nuestro anillo digital de seguridad. Con las prioridades claras, el bienestar y la tranquilidad de quienes eligen nuestra ciudad para vivir, trabajar, pasear o visitar. El sistema colonial develado de Jean-Louis Bastey, un libro clave para comprender los pilares centrales del colonialismo en la pluma del que fuera el principal teórico de la revolución haitiana, con un estudio preliminar del historiador argentino Juan Martínez Pería. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Una voz, un piano, un repertorio de grandes temas, 4 cantantes invitados. Carlos Polimeni y Lolo Micucci presentan Resistencia Poética, un espectáculo distinto que busca la belleza como antídoto contra la crueldad. Primera función, domingo 7 de septiembre a las 20, en Pista Urbana, Chacabuco 972, San Telmo. Las entradas están a la venta en Alternativa Teatral. La capacidad del local es limitada. Auspicia AM530. Por localidades agotadas, nueva función, 7 de septiembre a las 22:15. Tus oídos necesitan algo más que una cajita feliz. Radio Caníbal. Un banquete musical en AM530. Radio Caníbal. Los miércoles, de 1 a 3 de la mañana, Eduardo Fabregat musicaliza la vida. Nuevo cementerio municipal. Sumamos 18 hectáreas. Contará con salones velatorios internos, un osario general y un crematorio. También se realizarán trabajos de parquización, luminarias, cerco perimetral y nuevas veredas. Conoce más en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre.
Bueno, acá estamos con ustedes escuchando a Amy Winehouse y... ¿Qué temas? Tema, sí, impresionante, impresionante. Quiero decirles que estamos sorteando un par de entradas para ver al Tata Cedrón en La Carbonera, Carlos Calvo 299, San Telmo, el viernes 12 de septiembre. El show es a las 10 de la noche. Tienen que estar unos minutitos antes, por supuesto, de las 10 para... retirar las entradas. Abre el lugar a las 20:30. Si ustedes quieren, por supuesto, antes pueden ir a cenar porque tiene una opción de cena, pero la entrada que estamos sorteando es para el show que comienza a las 22. Esa era la pequeña duda, que no sabía a qué hora tenían que estar ustedes. Tienen que estar a las 22, 15 minutos antes en la boletería para retirar las entradas. En un ratito vamos a saber quiénes se ganaron las entradas, pues son 2 pares. 11 3200 0530 es el WhatsApp. Y mientras escuchaba a Amy, ¿qué hice? ¿Qué hiciste? Y lo que no debo, tomar café. Tomaste café. Otro más. Pero ya, no cualquier café. Desde que llegué, 2 me tomé. No cualquier café. Un café y un café con leche. Un café Bantú. Sí, gracias, Café Bantú. El café de la radio, por el aroma y el sabor de cada mañana. Próbalo en tu casa, también en la oficina. Café de especialidad y máquinas expendedoras de última generación. Nosotros tenemos una acá en la radio, en la 530. Comunicate al 11 58 96 28 30 o a www.cafebantú.com.ar, en Instagram, @cafebantú. Café Bantú, una leyenda de aromas y sabores que inspiran. Bantú. Bueno, tenemos información y tenemos muchos oyentes. Lo que pasa que, bueno, ahora sí tengo montones de lucecitas que querían ir a ver al Tata, quieren ir a ver al Tata, así que bueno, tengo que ir abriendo mensajes. A ver, Te digo que la mía no está, pero me tenté, Yo Mañana sé que no puedo participar, pero bueno. Me gusta el Tata Cedrón. Me gusta. Y bueno. Pero no puedo. No puedo. El escribano no. Te dijo que no. Y no. Si el escribano te dijo que no. Bueno, nos dice acá uno de nuestros oyentes que recordemos que mañana es miércoles, ¿sí? Miércoles de jubilados. Nos deja un flyer. Les recuerdo que cambiamos el horario. Nos vemos a las 18 en el kilómetro 0. Este miércoles nuevamente convocamos a una nueva ronda y semaforazo de los jubilados, plan de lucha por aumento de los haberes, porque nos devuelvan los medicamentos, tratamientos y el PAMI por moratoria previsional contra la represión, abajo el decreto de Milei,
por una vida digna todos y todas al kilómetro cero. Los jubilados no bajamos nuestras banderas, seguimos en lucha, unir las luchas nos fortalece, y además trae un cartelito que dice toque bocina y apoye a los jubilados. Bien. Muchos están pidiendo las entradas para ver al Tata, como les decía, y a ver si tenemos algún otro mensaje que podamos compartir, ¿verdad? Acá, mira, Marta de Floresta dice: por acá no está mal la propuesta del soterramiento del Sarmiento sin estaciones intermedias con un tranvía. Yo sufro el paso a nivel en Floresta, sí, el mismo, lo conozco de memoria, y te lleva de 15 a 25 minutos. Más el consumo de nafta. Hay que solucionarlo sí o sí, agrego, y los colectivos también sufren la espera, y sí, porque todos pasan por el mismo lugar. Estamos viviendo un momento complejo. Cariño, soy Marta de Floresta. Ahí, en el tema del paso a nivel de Floresta que vos estás comentando, habría no una solución de fondo como esta, pero sí hay una solución, que es que hay otro paso a nivel, o sea, cuando vos vas hacia Rivadavia, digamos del oeste hacia Rivadavia, ahí se hace un embudo porque ese paso a nivel es mano y contramano. El otro paso a nivel, el siguiente, hay otro que es solo mano hacia Rivadavia y que también se congestiona, pero habría una manera de solucionar un poco, ordenar el tránsito, porque cambian las direcciones de las calles más absurdas, perdidas en el medio de un barrio, que vos de pronto toda la vida doblaste en esa calle y de pronto se hizo contramano. Pero en el tema de los cruces de vías, necesariamente tendrían que ser unas en una dirección y otras en otra dirección. Sí, seguro. Porque es un embotellamiento igual se produce. Increíble. Caso de Rojas, por ejemplo, ahí en Caballito, que es una sola mano igual. La verdad es que en el mundo ya prácticamente no existen los pasos a nivel adentro de las ciudades. No, claro. Urbanos, no existen nada. O pasás el auto por abajo, o pasás el tren por abajo, o por arriba, pero cruces al nivel no hay, porque además porque producen grandes embotellamientos. A la madrugada, a la noche son peligrosos. De hecho, el otro día, no hace tantos días, un taxi cruzó imprudentemente, creo que fue en Nazca, y el tren se lo llevó puesto. Claro, con la barrera baja. No pueden existir. O el tren va soterrado, o el tren va en altura, o los autos pasan por abajo, como están haciendo en Caballito y en Villaluro, pero paso a nivel no puede Víctor, haber, que pasa urbano. lo mismo en las grandes ciudades que tienen red de subte, como Buenos Aires, que la red de subte cubre toda la ciudad. Claro. Toda la ciudad. Acá nosotros en Buenos Aires tendríamos que tener una red de subte más amplia. Más allá de si está el tren y si vos podés hacer conexión, te simplifica la vida, ahorrás dinero, ahorrás tiempo, calidad de vida además, ¿no? Empezó siendo la red de subte de Buenos Aires hace 40, 50 años atrás, la red de subtes más importante de Sudamérica y no sé si no de Latinoamérica. Hoy Santiago de Chile tiene más kilómetros de subte que Buenos Aires. Sí. Bueno, Elena dice, después del desastre que nos hizo Mauricio Macri, volvieron a votar a otro Macri. No aprendemos más. Vivi de San Fernando, qué lindo mensaje. Bueno, ahora Eva ya se retiró del estudio, pero se lo vamos a hacer llegar. Por favor, decirle a Eva Kutsovitis que la admiro profundamente, es una de las personas más sólidas que he escuchado y con un enfoque humano. Le dice esto Vivi de San Fernando. Y pregunta, ¿al final en Uruguay se pasaron los audios prohibidos? ¿Acá en la Argentina? Se pasó un solo audio en un streaming que se llama Dopamina. La verdad que un audio que no tenía demasiada sustancia, que incluso nosotros ya teníamos la información de la existencia y el contenido de ese audio no tenía ninguna trascendencia. Era una voz que cuando se pasó el audio se suponía que podría ser Karina Milei. Después ellos mismos confirmaron que era, porque son así de vivos además, ellos mismos verifican la información que sale como trascendido, pero la verdad es no decía demasiado. Decía, hay que reconocer a Martín como cabeza de esto y no mucho más. Podía ser de un partido, de un asado, de cualquier cosa. No tenía demasiada sustancia, solo eso. Bueno, por ahora solo eso. Por ahora. ¿No? Bien.
siguen participando para las 2 entradas para el Tata Cedrón. Le damos unos minutitos más y enseguida vamos a revelar quién es el ganador o la ganadora o los ganadores, las ganadoras. Yo sé todos los días a esta hora. La gestualidad. Sí, con la gestualidad me está diciendo, tengo un montón de cosas y las quiero comentar porque se acaba la vuelta. Dale. Información. Recién comentabas vos hace un ratito que estaba funcionando la Comisión de Libertad de Expresión en la Cámara de Diputados, comisión que la tuvieron que convocar de pesado los diputados de la oposición porque hacía un año que el presidente no la convocaba, pero además de esa comisión también empezó a funcionar en el día de hoy la comisión investigadora del caso Libra, que todavía sigue esa investigación, no se terminó. Hoy lo que tenían que hacer era aprobar el reglamento de funcionamiento y se aprobó con los votos de los 14 diputados de la oposición, podemos decir, Unión por la Patria, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y los diputados de los gobernadores votaron favorablemente. Un reglamento que consta de 15 artículos, 2 carillas, contempla, según dijeron los diputados, todas las garantías constitucionales y no invade facultades de ningún otro poder, y este reglamento prevé que se le puede requerir a un juez, a los jueces que estén actuando en estas causas, la realización de allanamientos, el secuestro de documentación y el auxilio de la fuerza pública para garantizar la comparecencia de los funcionarios públicos citados. ¿Qué quiere decir esto? Que si mañana la citan a Karina Milei, cosa que es muy probable que suceda porque está involucrada en esto, por lo que relataban los propios personajes estos de Hayden Davis, etcétera, y ella no se presenta una vez, no se presenta 2 veces, no se presenta 3, bueno, puede pedir la comisión que se disponga el traslado con un funcionario judicial en un patrullero hasta el Congreso. Ni más ni menos que eso es lo que se está resolviendo. Bueno, recordemos cómo fue que se reactivó la comisión del caso Libra, porque hay un dato político ahí que es que finalmente fue elegido para presidir esta comisión un diputado, Ferraro, Maximiliano Ferraro, que es de la coalición cívica. Esto también permitió, porque estaba trabado por el tema de Pagano. Exacto. ¿Quién iba a ser el presidente? Como había un empate 14-14, no se resolvía y se trababa. Finalmente en la sesión de diputados modificaron esa resolución y se votó a Maximiliano Ferraro. Bueno, todo esto es como un efecto dominó, también a partir de la decisión de Pagano de dejar el bloque de la Libertad Avanza, integrar el bloque Coherencia. Pagano estuvo haciendo muchas declaraciones en las últimas horas, muy contundentes. Se expresó a favor de la libertad de expresión, claramente se expresó a favor de la libertad de expresión, con definiciones muy críticas acerca del funcionamiento del gobierno nacional. Y una cosa que me pareció también interesante, de las muchas que dijo, es que señaló que todos entendemos que en la interna de la Libertad Avanza hay como 2 grupos, ¿no? Uno que está, podemos decir, liderado, no sé si exactamente es esa la palabra, es una palabra muy importante, liderar, por Santiago Caputo, y el otro por Karina y los Menem. Y ella lo que dijo es que son 3 grupos. ¿El tercero quién es? Francos. El tercero es el de los ministros, que están todos alineados con Francos. Mira. Y que lo que quieren es, de algún modo, concentrar el poder. Como tienen una experiencia en la gestión, que los otros no, todo el tiempo, cada vez que se toma una decisión, quieren llevar harina para su costal. Entonces, que es más compleja la dinámica hacia el interior del gobierno y que hay que mirar también otros actores que están alineados con Guillermo Francos dentro del gobierno y que tienen aspiraciones, porque como todos están muy conscientes de la crisis política que atraviesa al oficialismo, también saben que va a haber necesariamente fusibles, que se va a mover, que algo va a tener alguna reacción política, va a tener que tener el presidente, porque si no reacciona, ya vemos obviamente todo lo cómo se le está desmoronando
claro, se le está desmoronando la gestión, el discurso, el relato, y como decíamos más temprano, se van cayendo todas las caretas de las mentiras con las que llegó al poder, ¿no? Por un lado, la cuestión económica, el modelo ya lo hablamos largamente en el programa de hoy, y por el otro, el tema de la supuesta honradez y la moralina con la que denunciaban a los otros como ratas, casta, etcétera. Terroristas fiscales. Terrible, terrible. Bueno, entonces ante todo esto, bueno, hay un sector que serían los funcionarios, podríamos decir, los que vienen con experiencia previa, etcétera, que eventualmente responden a Guillermo Francos. Mira, a prestar atención ahí también, porque me pareció un dato político sustancioso en el medio de un montón de declaraciones que hizo. También se refirió a Lilia Lemoine, dio a entender que Lilia Lemoine no está bien, que tiene un problema de salud, que ella dijo que no lo va a revelar, no va a hablar de ese tema. Y también dijo que todas estas declaraciones, porque sé que hizo otras, fueron ese 5N, ayer a la noche. Y que responsabiliza al gobierno de si a ella le sucede algo. Y sí, no es para menos. Porque recibió amenazas. Y sí. Y lo que pasa es que hay mucha gente involucrada. Sabes que recién nombrabas a Francos, alguien que hasta ahora ha logrado mantenerse medio a flote en medio de este zarpazos entre los... No sé cuánto tiempo más sucederá eso. Porque una de las cosas que se vienen en los próximos días, y que no son audios, es un préstamo que le había otorgado el BID a la Andis en el gobierno anterior y que desapareció. ¿Otra vez plata que desaparece? No desapareció el oro, desapareció el palo del premio que le dieron a Milei y ahora desapareció esto. Plata, sí. ¿Vos te acordás quién era el representante ante el BID del gobierno de Alberto Fernández? Vélez. No. ¿Quién? Francos. Guillermo Francos, tenés razón. Francos. Sí. Así Vélez que no fue también. Vélez pretendía ser el presidente. El presidente. Pero y Francos operó contra Caronte. Te cuento. Igual desapareció ahora en esta gestión. Francos. Son amigazos. Sí. ¿Sabés quién los unía? ¿El espanto? No, bueno, casi que sí. Casi que son sinónimos. Sí. Caballo. Claro. Caballo, porque ellos en el 2000 había Vélez estaba en una agrupación llamada Nueva Dirigencia y todos confluían ahí. Nueva Dirigencia con Guillermo Francos y con Domingo Cavallo, que en su momento fue candidato. Después, pero confluyeron en ese espacio, así que tienen ahí vasos comunicantes. Bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos días con eso, pero la plata no está. No está la plata. La plata no ¿Cuánta está. guita que está faltando, no? Bastante, bastante plata. Otra cosa, la mía, la tuya. Todos, sí. Bueno, no se va a Las Vegas con la nuestra, por lo menos, se va a Los Ángeles. Suspendió Las Vegas, lo bajó, ya era... Adiós a Las Vegas, ¿no había una película? Sí, adiós. Adiós a Las Vegas. Sí. Vamos, antes de... ¿Tenés otra info? No quiero irme de lo que estábamos planteando recién, porque hizo declaraciones Rial en el marco de la comisión. Sí, la comisión. Recién, esta no es la comisión Libra, sino la comisión Libertad de Expresión. Comisiones, ¿cuántos quilombos? Diría Cristina. ¿Qué quilombo? Le dijo hoy a Milei. Guarda con el colchonazo. Exacto. ¿Cómo fue que le dijo? Con razón no llegaste arquero de primera. Te no tiran un colchón y no lo atajas. Ni un colchón. Qué feo. Bueno. En la Comisión de Libertad de Expresión, que no se reunía hacía mucho tiempo, estuvieron invitados Mauro Federico y Jorge Rial. Y Jorge Rial dijo: lejos de callarnos, mañana vamos a mostrar más investigaciones sobre esto. Vamos a mostrar más pruebas, porque los audios los ponen muy nerviosos. Lo importante, y acá viene la cuestión, es la documentación que tenemos. Vamos a mostrar cómo, de manera aleatoria, casi como si fuera una rueda de la fortuna, se incentivaba a los empleados de la repartición a bajar subsidios para discapacitados. Y el que más bajaba, más plata se llevaba. Esto lo contamos nosotros acá a la vuelta hace unos cuantos días,
pero dice Rial que tienen la documentación respaldatoria. Las planillas. Atenti con esto, porque ya no se trata de solamente audios, sino que empieza a aparecer documentación. Planteó que la denuncia que presentó la Casa Rosada viola el derecho constitucional a la libertad de expresión, es un punto de quiebre, dijo, si nos llevan puestos a nosotros, se van a llevar puestas todas las libertades. Bueno, y Mauro Federico aclaró que no tiene relación con los servicios de inteligencia, no tengo ningún contacto con algún servicio de inteligencia bolivariano, y al único ruso que conozco es a Ricardo Zielinski cuando dirigió Racing. Bien, bueno, sigue. También negó tener vínculos con el empresario Franco Bindi, que justamente Franco Bindi es la pareja de Marcela Pagano. Y uno de los apuntados por el gobierno, bueno, como posible responsable. Bueno, esto es más o menos un poco lo que estuvo pasando en la Comisión de Libertad de Expresión y vamos entonces con la otra información que la otra pendiente. Información de lo otro que resolvió la Comisión Libra. Un cuestionario para Javier Milei de 9 preguntas que tiene 5 días para responderlo, según lo emplazó la comisión, en el que le preguntan por él, entre otras cosas, por el origen del token Libra, cómo llegó a él la información de ese token, cómo era su relación con Hayden Davis, con Novelli, por qué acudían a la Casa Rosada, cuál fue el motivo de las reuniones, etcétera, etcétera. Cómo fue su participación en el evento STech donde supuestamente se conoció con esta persona que no se sabe al final muy bien cómo se llama, Julián P. Bueno, toda una serie de preguntas que tiene 5 días para responderlas. Ajá. ¿Cuánto trabajo que tiene los próximos 5 días? Tiene, yo creo que por eso no se fue a Las Vegas. No, ¿será? No se fue porque se lo pidió Karina. Ah, se lo pidió Karina. Dijo, si no voy yo, vos no vas. ¿Le dijo? No, le dijo, bueno, ahora en el medio de este quilombo no vas a ningún lado. ¿Te quedas acá? Sí. Dale. Y para eso, no necesitamos grabación para imaginar ese diálogo, ¿no? Exactamente. Uy, tengo que decir los ganadores. Ups, ¿en serio? Los ganadores. Se nos termina el programa. Que vamos a mirar qué nos está diciendo. No, tengo que ir al grupo de WhatsApp. Ustedes que preguntan por qué miran tanto los teléfonos. Y porque nos comunicamos por WhatsApp. No creo que el Tata mañana cante esto. No es mañana, perdón. No, el otro viernes. 12, sí. El otro viernes. Bueno, tenemos las entradas, 2 ganadoras. No, un ganador y una ganadora. Apá. Bien. Paridad de género acá. Está muy bien. Muy bien. ¿Cómo debe ser? Para ver al Tata Cedrón en La Carbonera, Carlos Calvo 299, San Telmo. El viernes 12 de septiembre, anoten bien, el show comienza a las 10 de la noche. Hay que estar 15 minutitos antes para retirar la entrada en la boletería. Y los ganadores. Marcelo de Escobar. 267 son los 3 últimos numeritos del DNI y María de Merlo, los últimos numeritos del DNI 331. Entonces, Marcelo de Escobar y María de Merlo se van a ver al Tata Cedrón, invitados por la 530 a La Carbonera el viernes 12 de septiembre. Ahí Diego me avisa que ya se comunicó con ustedes por WhatsApp, así que todo perfecto y ordenado a esta hora, así que nos alegramos un montón. Nosotros mañana vamos a estar, mañana es miércoles. Mañana es miércoles. Mañana vamos a estar sorteando entradas para el teatro. Ah, qué maravilla. Arranquemos el miércoles. Programón. Arranquemos el miércoles. Hacemos eso solo, Mastrangelo. Sí, después todo lo demás lo hace la realidad. Mirá lo que te adelanto. Sí. En estos 30 segundos que me quedan. Mañana tenemos una buena noticia para contarle a los oyentes. Ni hablar, excelente noticia. Se suspendió el viaje de Milei a Las Vegas. Sí, me contaste. Bueno, te voy a decir una cosa. No va a ir al casino, ni va a ir a ver a su ex. Que se va a reunir en Los Ángeles. Lo sabemos ya porque no sabíamos. Sí, sabemos. Peor que ir a Las Vegas. Peor, más cuestionable que ir a Las Vegas. Por suerte estoy sentada. Ay, mañana. ¿Mañana? ¿Querés que te lo cuente hoy? Pero claro, tenemos un minuto, tenemos 30 segundos. ¿Sabés cómo se llama su interlocutor? ¿Cómo lo llaman? El rey de los bonos basura. Es un personaje que actuaba en la bolsa de Nueva York,
se llama Milken, de apellido, Michael Milken. Nunca un y apellido nunca. tranca. Sí. Fue condenado a 10 años de prisión y prohibido de por vida de actuar en la bolsa de valores, de cualquier bolsa de valores de Estados Unidos, por cargos de fraude, manipulación de precios y evasión de impuestos. Una joyita, el empresario con el que se va a reunir pedir Milei. ayuda para contestar las 5 preguntas del caso Libra. Y el hombre tiene experiencia en... 5 o 6 eran. 9. 9. El hombre tiene, bueno, ella es otro precio, le dijo Milken. Con razón no suspendió el viaje. ¿Viste? Gente, nos vamos. Gracias a todos los que hicieron con nosotros la vuelta de hoy. Carlos Di Mare. En el streaming. Emma estuvo un rato. Ailén Pavón. Ailén estuvo. Perfecto. Está Violeta también en las redes. Y bueno, Nosotros. Dieguito Mayo. Y Dieguito Mayo, que ya lo nombramos todos. Hoy en doble función. Sí, hoy hizo de escribano. Productor y escribano. Bueno, ya está preparando la ropuela para la cumbia del viernes. Agárrense, porque lo que sugirió, no les puedo explicar. Bueno, nos vamos, un beso, un abrazo, tengan linda jornada, quédense que ya viene Sandra Russo y Fuego de Limón. Chau. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. ¡Wow! Como dice el cuenta DNI, ¡wow! Que ahora tienes